Triste noticia, desde luego, para comenzar un lunes, por otra parte, soleado y agradable, que nos hace mirar a la prueba más famosa del calendario del atletismo nacional. Hablamos de la Beovia San Sebastián. Más de 28.000 corredores superaron la meta, más de 2.000 navarros cruzaron ese límite en Donosti, pero un navarro falleció, un chico de 31 años de Berbinzana, ingeniero industrial, un hombre muy deportista, había sido jugador del Injerto, últimamente se dedicaba más a correr y a la bici. Hablamos de José Javier Suescún, que después de completar la Beovia falleció por una parada cardiorrespiratoria. Hoy queremos abordar este tema, pero lo primero que queremos hacer es ver cómo está la localidad de Berbinzana, ver qué nos cuenta el alcalde de esta localidad tras la triste noticia que se producía ayer en torno a las 11:30 de la mañana. Lo vemos. En esta localidad navarra, Berbinzana, de apenas 700 habitantes, todos lamentan la muerte de su joven vecino, José Javier Suescún, de tan solo 31 años. Falleció de forma repentina tras caer desplomado, nada más atravesar la meta de la media maratón Beovia San Sebastián, a la que acudía por primera vez. A pesar de recibir asistencia médica inmediata, no pudieron reanimarle de una parada cardiorrespiratoria, falleciendo poco después en el Hospital Donostia. En Berbinzana continúan conmocionados. Esto es muy duro para un pueblo, sobre todo por un chico que vivía aquí, que estaba metido en todo, que era muy amigo de sus amigos, siempre con una sonrisa en la cara. Su muerte se hace más inconcebible debido a que el joven practicaba deporte habitualmente, tanto en bici, corriendo como a caballo, e incluso hasta hace 4 años había jugado en este campo en las filas del equipo de fútbol local, el Injerto, del que fue capitán. Además, no se esforzó durante la carrera e incluso dijo a sus amigos que le adelantasen. Era un chico que había jugado al fútbol, que había pasado sus reconocimientos médicos y pues que al final pase esto, pues no, sobre todo no sabes encajarlo por la vitalidad, por la juventud y porque era alguien que estaba preparado para ello. En la localidad todos lamentan la pérdida del que denominan como un joven ejemplar, recién casado, que compaginaba su trabajo de ingeniero en una empresa de Villafranca con la ayuda de sus padres en la granja familiar de Berbinzana, donde vivía. Lo tenía todo. Era un chico que era la envidia aquí del pueblo y la verdad pues que lo sentimos mucho todo. Ha sido un duro golpe para aquí, para el pueblo. Con mucha pena porque es un chico joven, recién casado. Puedo decir que nos ha ido una persona muy valiosa y era un hombre ejemplar en todos los sentidos. Hoy se le realizará la autopsia para determinar las causas de su muerte. El ayuntamiento no descarta realizar un homenaje al joven similar al realizado en junio al niño de 8 años que se ahogó en las piscinas municipales. Bueno, pues ahí vemos cómo está el pueblo de Berbinzana. Vamos a ver la conveniencia de hacer pruebas de esfuerzo antes de llegar, por ejemplo, a una prueba como la Beovia San Sebastián. Hoy nuestro compañero Íñigo Ciganda ha estado en la Clínica San Miguel. Vean. Cerca de 35.000 personas se midieron al reloj para recorrer los 20 kilómetros de la Beovia San Sebastián. Una prueba dura, con importantes desniveles y en la que el calor jugó un papel determinante. Se superaron los 27 grados en algunos momentos de la prueba. 11 personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Donostia, 5 pasaron por la UCI y, por desgracia, una persona resultó fallecida a causa de una parada cardiorrespiratoria, la segunda muerte de este tipo desde 2013. En las carreras te exiges muchísimo más de lo que puedes muchas veces, porque corres con otra gente que es de mayor nivel, quieres hacerlo muy bien, entonces esa exigencia para el cuerpo al final es un sobreesfuerzo y entonces en ese momento puede haber estos eventos, ¿no?, fatales. Hay muchos que son conscientes y se paran, hay otros a veces que no tienes por qué notar nada porque puedes llegar a meta y posteriormente perder el conocimiento por un sobreesfuerzo, por la causa que sea, ¿no? Pero lo importante es que si notas síntomas, te pares y consultes. Por eso, para tener una fotografía completa de nuestro cuerpo antes de medirnos a una prueba de este tipo, los expertos aconsejan someterse a pruebas médicas. En Navarra todavía no está protocolizado, pero sí que es verdad lo que hemos comentado, ¿no?, que en el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Cardiología vamos a hacer unas indicaciones, unas recomendaciones para intentar que tengan todo deportista federado probablemente que tenga un reconocimiento médico. Hacerse una prueba de este tipo puede costar entre 15 y 25 minutos y su resultado puede salvarnos la vida. Pues ahí tenemos la opinión de una experta y en este caso hemos llamado a la puerta del Centro de Medicina del Deporte de Navarra. El doctor Esteban Gorostiaga nos acompaña. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es verdad que hace 2 años también le invitamos por la muerte de una joven de Cizur, precisamente en esta carrera, ¿no? Y desde 2002
4 corredores han fallecido en la Beovia San Sebastián. ¿Le hemos perdido el respeto a las medias maratones y a las maratones? ¿Qué radiografía se puede hacer de todo esto, ¿no? Más de 28.000 corredores en una prueba complicada como es la Beovia San Sebastián. Bueno, pues hay que tener en cuenta que cuando se hace un ejercicio de intensidad y en plan competitivo y de esas características como es una media maratón, una maratón o esta Beovia San Sebastián, hay que tener en cuenta que las personas en el momento que están haciendo ejercicio físico tienen más riesgo que cuando no lo están haciendo de tener una muerte súbita. Y que Sí, adelante, sí, que oíamos un pequeño ruido en nuestro plató, estamos en directo, continúe, sí, doctor. Entonces, tiene más riesgo de hacer en esas condiciones y luego hay que tener en cuenta que los estudios que se han hecho sobre mortalidad en este tipo de carreras, se habla de un muerto por cada 250.000 personas, entonces en 12 años estamos hablando de 300.000, pero bueno, la tasa de mortalidad es bastante elevada para la media. Sí, ¿cómo comprender, ¿no?, esa muerte por parada cardiorrespiratoria tras completar la Beovia en 1 hora y más de 30 minutos. ¿Qué ha podido suceder en ese cuerpo? Hombre, pues este joven que tenía 31 años, si nos atenemos un poco a lo que dicen los estudios sobre el tema, en general, la mayoría de las veces la muerte súbita en estas personas de menos de 35 años se suele ocurrir por razones congénitas, por algún problema cardíaco que tenían, pues igual de nacimiento en general. También por las condiciones en las que se dio en la carrera de ayer, que había 27 grados, mucha humedad en la zona de San Sebastián y Irún. Puede tratarse de un golpe de calor o puede tratarse también, incluso a veces, de beber excesivamente, que también tampoco es bueno en una carrera. Tampoco es conveniente una excesiva hidratación, ¿verdad? No. Generalmente se recomienda beber la sed que se tiene, porque durante años se dijo que había que beber más de lo que había de la sed que se tuviese, pero se dieron casos también de muertes por exceso de hidratación. ¿Qué se recomendaría para personas que quieren completar medias maratones, por ejemplo, en lo que concierne a las pruebas de esfuerzo? ¿Sería imprescindible pasar por este test? Pues en lo que se refiere a las recomendaciones de las principales sociedades científicas internacionales, como pueden ser la Sociedad Europea de Cardiología o la Sociedad Americana de Medicina de Deporte, para las personas de menos de 35 años, lo que se recomienda, lo primero de todo, es tener en cuenta una serie de síntomas o signos que te puedan avisar de que algo te está pasando. Y esos signos o síntomas son muy sencillos, son, pues, por ejemplo, que te hayas mareado, que hayas tenido un síncope, por ejemplo, que notes de repente palpitaciones en tu corazón de una manera rara, que notes un dolor en el pecho, que notes que por la noche te tienes que levantar porque no puedes respirar. Básicamente esas cosas, que en tu familia tengas gente que haya muerto de un infarto, lo que sea, esos son los síntomas que tienen que hacer que una persona vaya a hacerse un reconocimiento médico. No, hay algunas recomendaciones como los americanos que no recomiendan hacer un reconocimiento médico, que lo primero que recomiendan es los síntomas, y luego ya los europeos dicen que un electrocardiograma de reposo, que también sería recomendable en algunos casos hacerlo. Es cierto que hubo muchas atenciones, más de 15 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, parece que no estamos hablando de una prueba deportiva, sino de algo más, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que si cada vez hay más gente, como suelo decir, cada vez hay más gente que hace mucho deporte y cada vez hay más gente que no hace deporte. Pues dentro de los que hacen mucho deporte, pues son personas que se entrenan más de 3-4 veces al día por semana, que buscan mejorar su marca, pues muchas veces a cualquier precio, y ir a competición a tope. Entonces, bueno, pues esas personas tienen que saber que tienen más riesgo de tener un accidente cardíaco durante la prueba de esfuerzo. Eso es muy distinto que el deporte y salud. Efectivamente, deporte y salud, ¿no? ¿Qué sería lo recomendable desde el punto de vista de la salud? Ahora que, bueno, pues somos muchísimas personas las que corremos, vemos a gentes de todas las edades corriendo por Pamplona. Es un deporte que desde luego se ha puesto de moda, pero es verdad que también hay que plantearse, ¿no?, hasta dónde está el límite de cada persona, qué es deporte, qué es salud, ¿no? Hasta qué punto hay que entrenar. Sí, lo que hay que decir en primer lugar es que el deporte es salud en general. Hacer ejercicio físico es muy saludable y se dan dos tipos de recomendaciones. La primera es andar. Cualquier persona que ande media hora a 1 hora todos los días a un ritmo tranquilo, esa persona sabe que va a tener menos riesgo de tener un problema cardíaco, una diabetes, etcétera, y eso es lo que tendríamos que intentar potenciar en nuestra sociedad, que anden de media hora a 1 hora al día, todo el mundo. Esa sería la primera. Y luego ya, para mejorar todavía más, o en algunos casos, en algunos enfermos, personas con infartos, con diabetes, etcétera, también se recomienda hacer 2 días por semana ejercicio de sudar, pero ejercicio de intensidad moderada. De sudar.
¿Y por qué? Porque esos mejoran más y les hace un efecto muy bueno para su salud y a veces mejor que la medicación. Y que disminuye el riesgo de mortalidad, etc. Entonces, eso es muy recomendable. Entonces, ¿cuáles son los límites? Pues los límites actualmente que se consideran de deporte y salud es hacer ejercicio de intensidad moderada, es decir, que no uno puede agotarse, se agotaría entre 1 hora y 3 horas si va a ese ritmo. Si se agota en menos tiempo es que es más intenso, entre 1 y 3 horas. Hacer de 2 a 3 días por semana, no más. Y hacer entre 20 minutos y 1 hora cada vez que se hace ejercicio, no más, y nunca agotarse, siempre quedarse muy lejos del agotamiento. Es decir, 2 a 3 días por semana, 20 a 60 minutos por día y intensidad moderada sin agotarse. Eso es deporte-salud, es beneficioso y es muy recomendable para toda la población, especialmente para la población que está enferma, que tiene infarto, que ha tenido un accidente cerebral vascular, una diabetes, etc. Nos planteamos otra situación, personas que superan, por ejemplo, los 40 años, que hasta los 40, por poner un ejemplo, ¿no?, que todos yo creo que conocemos, no han practicado deporte con cierta frecuencia y a partir de los 40, bueno, pues a veces se toman algunas decisiones en la vida, por ejemplo, hacer deporte. Y a partir de los 40 hacer medias maratones, incluso personas de 60 años de edad o más incluso, que hacen 1 y 2 y hasta 3 maratones al año. Vamos a ponernos en ese cuadro, doctor. Bien, nos ponemos en el primer cuadro, persona de 40 años que quiere hacer ejercicio porque lleva muchos años sin hacer ejercicio. Fenomenal, extraordinario, va a ser muy bueno para la salud, es un seguro de vida para ti. Siempre que hagas, lo que decíamos, intenta andar 1 hora al día, todos los días, y 2 días por semana ejercicio de intensidad moderada. Extraordinario, fenomenal. Te va a cambiar la vida. Ahora bien, si pasamos al otro lado, que es voy a hacer la marca, voy a entrenarme 5 o 6 días por semana, voy a hacer maratones, bueno, pues cada vez está viendo más que hacer ese tipo de ejercicio para la salud no es mejor. E incluso se está viendo, hay unos estudios científicos publicados recientemente que muestran que personas de más de 50 años que han hecho en los últimos 3 años 2 maratones por año, esas personas tienen más riesgo que una persona normal de tener arritmias en el corazón y de tener problemas coronarios. Entonces, esto quiere decir que hay un límite en el corazón, igual que comiendo sal, es bueno unos gramos de sal, pero no 1 kilo de sal. Y ese límite está sobrepasando los 4 días por semana, yendo a tope hasta el agotamiento, compitiendo, haciendo maratones. Doctor, ¿no cree realmente que se está trivializando un poquito esta situación? Parece que ahora cualquier persona se puede someter a un esfuerzo de esta naturaleza, a un entrenamiento extremo. ¿Se está trivializando en cierta medida? Yo creo que es un tema más que va con psicológico o sociológico, es decir, que cada vez, no sé por qué, por pasión, por obsesión, por llenar algunos vacíos que tenemos en nuestra vida, pues la gente se obsesiona con este tema y se hace locos del running, locos del gimnasio, del crossfit, de esos ejercicios de mucha intensidad. Y yo creo que bueno, pues que no es bueno. Lo que es bueno es hacer ejercicio dentro de los rangos esos, eso es buenísimo. El componente psicológico, desde luego, es muy importante, ¿no? Quienes practicamos deporte sabemos que nos sentimos más felices, que las endorfinas bueno, pues, mejoran de alguna manera, ¿no? Que sentimos cierto placer con el esfuerzo, pero llevado al extremo es cuando llega el problema, ¿no? Sí, se empieza a sentir sufrimiento y se empieza a sentir, llevado al extremo, uno puede tener pues, lo contrario del ejercicio de salud. El ejercicio de salud te mejora la depresión, por ejemplo, para temas de demencia o de memoria mejora también, para las mujeres que tienen cáncer de mama, hacer ejercicio supone tener menos riesgo, menor mortalidad y menor riesgo, pero si pasamos a la zona roja que hemos dicho, las cosas se invierten. Claro. Volviendo al inicio de la conversación, doctor, a la muerte, ¿no?, de este joven de Berbinzana que había practicado deporte a lo largo de su vida, había pues jugado a fútbol con el equipo del Injerto de Berbinzana, o sea, un hombre muy acostumbrado a andar en bici también, pero finalmente pierde la vida corriendo. ¿Es más peligroso correr que andar en bici, jugar a fútbol, jugar a pelota o hacer otro tipo de deportes o no? Hombre, ahí tendríamos que hablar del tiempo que dedica una cosa a otra. Si jugando al fútbol uno se entrena 3 días por semana y juega un partido por semana, pues eso no. Si uno se dedica, no sé exactamente cuáles sean las condiciones estas, de correr, hacer bicicleta, y estás mucho tiempo, pues entonces el riesgo aumenta. Pero de todas maneras, también hay que tener en cuenta que muchas veces, aunque se haya hecho un reconocimiento médico, no se puede detectar todo y muchas veces el primer síntoma de los que ocurren en una persona, desgraciadamente, es pues, el que le ha ocurrido a este joven. Pudo no sentir nada a lo largo de la carrera y fallecer, ¿no? Casi sin sentir algún dolor o algún malestar. En general se suele decir que, los cardiólogos suelen decir
que cuando una persona ha tenido una muerte súbita así, en muchas ocasiones hay algunos síntomas que le hacen que le tenían estos síntomas de los que he hablado anteriormente, que le permiten hacer sospechar, pero desgraciadamente hay veces que es la primera, o en unas condiciones especiales como pudo ser ayer, mucho calor, mucha humedad, esas pendientes y esas cuestas que tiene la carrera, no sé, un afán igual por sobrepasarse, puede haber muchas razones y alguna desconocida, claro, desgraciadamente. Esteban, finalmente miramos bueno, pues los contras de una situación así, es decir, el aspecto negativo de un deporte excesivo o practicado en exceso, pero ahora fijémonos, por supuesto, ¿no?, y como hemos comentado, en lo positivo de practicar deporte, incluso de correr habitualmente 2-3 días a la semana. Sí, como hemos dicho anteriormente, obvio, ¿no? Eso es muy positivo porque por una parte, aparte de sentirse bien, como comentabas anteriormente, previene muchas enfermedades, y luego también hay que tener en cuenta que es uno de los mejores tratamientos de muchas de las enfermedades crónicas, cosa que se está viendo cada vez más. El hacer ejercicio supone mejorar muchas veces los efectos de tratamientos de medicamentos, y muchas veces también sustituir. Es mejor en algunas ocasiones, como por ejemplo tratar la hipertensión arterial moderada, es mejor hacer ejercicio en estas líneas de las que hemos hablado, el buen ejercicio, que no tomar medicación. Bueno, nos quedamos con estas recomendaciones del doctor Esteban Gorostiaga en un día en el que sentimos por una parte pues el dolor de la pérdida de esta persona y por otro lado, por supuesto, pues también de la satisfacción de poder completar una prueba así, ¿no? Sí. ¿Puedo decir algo? Claro. Que se me ha olvidado. Es el tema de estas personas que hacen más de 3 días por semana, que quieren hacer su marca deportiva, que quieren sobrepasarse a sí mismas. Sí. Estas sí que es recomendable para ellas cada 2 o 3 años hacerse un reconocimiento médico con prueba de esfuerzo, como un deportista de alto nivel, porque van a sobrepasarse y a buscar todos sus límites. Atención, por tanto, cada 2-3 años hacerse en estas personas esa que van prueba, a tope. Claro, efectivamente. Doctor Esteban Gorostiaga, ahí estarán. Muchas gracias por acompañarnos, un placer contar Igualmente con usted y con todos los datos que avalan, bueno, pues que el deporte es salud, pero con una práctica moderada, ¿no? Gracias y muy buenas tardes. Bueno, abrimos así el programa, ahora vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos analizando la actualidad política en nuestra comunidad.